La doctora es de nacionalidad argentina y reside en los Estados Unidos. Tiene un doctorado en psicología, profesora clínica del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y Psiquiatría de la Universidad de California, San Diego. Tiene un doctorado en Desarrollo Humano de la Universidad de Chicago, autora de diversos libros sobre el tema y profesora en el Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Universidad de San Diego, California. Fue presidenta de la American Family Therapy Academy y es miembro fundadora de la Asociación Estadounidense de Terapia Matrimonial y Familiar. Ha ocupado numerosos cargos en la organización. Directora de los Servicios de Salud Mental de San Diego, Estados Unidos. Le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días. ¿Me oyen bien? Sí. Es una magnífica introducción a Puerto Rico, a Costa Rica, ¿verdad? Lo que hemos presenciado hoy. Es una mañana inolvidable. Y es un poco difícil pasar a lo académico desde tantos afectos, como decía Marcelo Severio, y tanta introducción cultural, ¿verdad? Que en realidad sí, hasta cierto punto se relaciona con los temas que quiero tratar hoy. Podemos hablar del encuentro cultural y sociopolítico en la terapia sistémica desde muchos puntos de vista. Entonces, comencemos por el título de esta ponencia, aclarando algunas de las terminologías. ¿Sí? Escribí mi primer artículo sobre la necesidad de incluir la diversidad cultural en la terapia sistémica hace 43 años, en 1980. Existía en esa época en Estados Unidos un pequeño nicho, quizá marginado, sobre los temas de multiculturalismo. Si se hacía lugar para la cultura y el contexto social, tenía las características de cambio de primer orden. Esto también lo tienes que saber si ves pacientes de grupos minoritarios. Pero en los últimos 20 años, en el siglo XXI, estas ideas de diversidad cultural y también los ejes sociopolíticos que tienen que ver con la desigualdad de poder, privilegio, de raza, de clase social y justicia social, han entrado a un auge muchísimo más importante. Y muchos hablamos de la suma de las dos, de lo cultural y lo sociopolítico, como cultura y contexto o sociocultural. En los últimos 20 años, en el siglo XXI, digamos, una de las transformaciones de la terapia sistémica es un cambio de segundo orden que incluye la posición sociopolítica y cultural del terapeuta. No solo se trata de conocer los elementos socioculturales en la vida de los clientes, pero también el profesional conocerse a uno mismo, tanto en lo cultural como en lo sociopolítico, personal y sus teorías de terapia y su entrenamiento. Y en la última década, y quizá todavía más en los últimos 3 años, desde el asesinato de George Floyd y su pedido diciendo I can't breathe, ¿no? Yo no puedo respirar, hemos entrado en una nueva fase que podríamos llamar de tercer orden, lo que Bateson llamó los sistemas de sistemas, una perspectiva que exige una posición meta de entender la interacción entre los sistemas e instituciones económicos, policiales, educativos, que afectan y hasta producen los sufrimientos y los problemas del individuo y las familias. Si prestamos atención a lo cultural y los sistemas de poder, podemos preguntarnos, bueno, ¿cuándo comienza el encuentro sociocultural?
Comienza en el primer momento verbal y no verbal de la interacción con el terapeuta, o posiblemente antes, cuando escuchamos los nombres y los apellidos de la familia. Por ejemplo, si el paciente identificado, nuestro paciente, se llama Alexandra Johnson, o se llama Chimamanda Ngozi Adichie, que es una famosa escritora de Nigeria. Si se llama Mira Bandari, como una de mis compañeras de la universidad, que era de la India y sacó un Saiti. O si se llama Atul Gawande, que es un famoso médico MD, o si se llama Alois Alejandro Atahualpa, que aparentemente es un nombre peruano, o si es un nombre asiático. Y también los títulos, si se llama Esquire, o si se llama JD, que es Juris Doctor, o si es una PhD o es un MD. Hace muchos años, cuando era estudiante en la Philadelphia Child Guidance Clinic, nos daban un ejercicio titulado Guessing from the Blue Sheet, que era adivinando de la hoja azul, que era la hoja de datos de la familia con su nombre y su dirección. Teníamos que reconocer nuestras predicciones y nuestros prejuicios en base a estos dos datos. Y ustedes dirán, ¿pero qué hay en un nombre después de todo? Sobre todo con una enorme fluidez en el presente acerca de los nombres que nuestros padres y las generaciones jóvenes dan. La famosa frase, ¿qué hay en un nombre? ¿De dónde viene esa frase famosa? Bueno, la mayoría de los ingleses y los americanos saben que viene de Shakespeare, cuando Julieta le dice a Romero, ¿y qué es un nombre? Eso que llamamos una rosa no dejaría de esparcer su dulce perfume, aunque se llamase de otro modo. El contexto es uno en el que ella le dice, Romeo, Romeo, tu nombre es mi enemigo, pero tú eres tú, no eres un Montague. ¿Qué es un Montague? No es una mano, no es un pie, no es un brazo, no es una cara, no es una parte humana, es una convención. Pero sin embargo, continúa diciendo, pero ¿cómo deseo que no llevaras el nombre del enemigo de mi padre que se apellida Capuleto? ¿Por qué Julieta agrega este deseo? Porque los aspectos culturales o sociopolíticos son casi inevitables, porque un nombre y un título tienen un peso, y ese peso puede ser para la persona, para su contexto, para el mundo, para su familia. Acarrean poder y prestigio y tienen cargas emocionales. La segunda generación de inmigrantes aumenta su transnacionalismo emocional sabiendo el origen de sus nombres de pila. Por ejemplo, mi nombre realmente no es Celia, mi nombre es Tzia o Tsipra, que es el nombre de mi bisabuela. Soy la primera persona de mi familia nacida en Argentina y mi abuela quería darme el nombre de su madre que nunca volvió a ver cuando emigraron de Rumania. Y para mí tiene un peso muy importante. No solamente la cantidad de gente que me llama en Estados Unidos Cecilia, en lugar de Celia, porque Celia es un nombre muy antiguo que casi nadie conoce. Entonces un nombre evoca una narrativa cultural y sociopolítica. ¿Qué evoca el nombre del terapeuta acerca de sus orígenes? ¿Es un nombre mayoritario? ¿Es un nombre minoritario? ¿Un nombre extranjero? ¿Qué es lo que el terapeuta piensa cuando ve el nombre de sus clientes? ¿Es un nombre común? ¿Es un nombre de gente negra, rara, asiática, extranjera? Como terapeuta, ¿tú piensas qué es lo que tus clientes piensan de ti cuando ven tu nombre y tu título? ¿Consideras lo que tus clientes piensan que tú piensas de ellos en base a sus nombres? Este es un ejercicio que yo hago con frecuencia en supervisión, usando el nombre del terapeuta, el de los miembros de la familia y del supervisor, porque envía claramente el mensaje que todos tenemos posiciones culturales y sociopolíticas. Los nombres en realidad son puertas colocadas en la intersección entre el interior y el exterior de las vidas de las familias. Son, como la cultura y el contexto, públicos y privados. No conocemos su significado privado ni su carga emocional hasta que preguntamos, porque hay una circularidad entre lo público y lo privado, que podríamos llamar una doble conciencia. ¿Qué es una doble conciencia? Es saber quién uno es y también verse a uno mismo con los ojos del otro. ¿Somos capaces de tomar la perspectiva del otro internamente? El sociólogo afroamericano, que en inglés se pronuncia W.E.B. Du Bois, no Du Bois,
En su libro cultural The Souls of Black Folk, El alma de la gente negra, que lo escribió en 1903, explica que los afroamericanos saben quién son internamente, pero también imaginan internamente cómo son percibidos por los demás, generalmente con prejuicio. ¿Quién tiene en su repertorio clínico, sistémico, llamémoslo así, una doble conciencia? ¿Tomas en cuenta la perspectiva del otro con respecto a ti como terapeuta? Nuestros clientes la tienen mucho antes que nosotros. Saben que tenemos una ubicación cultural y sociopolítica con respecto a ellos, empezando por nuestros nombres, nuestros títulos, nuestra ropa, nuestro consultorio. Si tenemos flores, si tenemos un consultorio grande, un consultorio chico. Saben o se imaginan cómo nosotros los vemos a ellos. ¿Por qué es esto importante? Porque las investigaciones demuestran que las personas que ocupan una posición sociocultural más baja en las jerarquías tienen una preocupación por la desigualdad, porque su destino depende más de los poderosos. Un albañil depende y hasta tiembla por la opinión de su capataz. Una secretaria mira cuidadosamente todos los días el estado de ánimo de su jefe, porque su bienestar en la oficina depende de cómo está él ese día. ¿Por qué es importante para los terapeutas tener esto en cuenta? Sobre todo cuando trabajamos con familias de bajos recursos. Porque probablemente los clientes tienen conciencia de aspectos relacionales, los niveles de poder y privilegio del terapeuta, la consonancia cultural con el terapeuta o la disonancia. Por ejemplo, padres inmigrantes de culturas colectivistas con los que yo trabajo en San Diego temen que los terapeutas estadounidenses tienen lo que ellos llaman una mentalidad diferente, lo he escuchado cientos de veces, una mentalidad diferente, más progresiva, más democrática hacia los adolescentes, y precisamente porque el terapeuta tiene una posición sociopolítica más poderosa, pueden imponer esta forma de pensar. Es decir, nuestros clientes pueden tener miedo a un concepto que se está usando mucho últimamente, un nuevo constructo, que es la colonización, que es el poder de definir, otorgar significado e intervenir basado en un privilegio profesional, generalmente un privilegio blanco. Entonces, las prácticas decoloniales se oponen a imponer modelos privilegiados y reconocen que hay una multiplicidad de historias, ¿verdad? Que se basan muchas veces en dimensiones socioculturales. Y a eso me quiero referir hoy, hablando de una investigación y también mostrando el transcripto de un caso. Rechazar o cuestionar la colonización significa crear sistemas más igualitarios, menos jerárquicos, más inclusivos, quizás más conectados y colaborativos humanamente. Las tendencias a nivelar las jerarquías, que en Estados Unidos se llama flatten, achatar las jerarquías, vienen ya desde hace bastante tiempo por parte del feminismo y han sufrido o sufren en este momento nuevas revisiones basadas en algo que en Estados Unidos se llama DEI, que es diversidad, equidad o igualdad y inclusión. Y entonces estos dos conceptos, nivelar las jerarquías y las prácticas decoloniales, confluyen en el concepto de unidad cultural. En realidad, la idea de unidad cultural no es nueva y es posiblemente la opuesta a la competencia cultural. Por los últimos 16 años, creo que Natalia en su generosa introducción mencionó que yo trabajo y he desarrollado un programa de salud mental en clínicas gratis, y allí me enteré por primera vez que los estudiantes de medicina aprenden en sus clases el concepto de humildad cultural. ¿A qué se refiere este concepto? A que esta idea en realidad aparece en la terapia en family medicine, en medicina de familias, en el 1998, manteniendo que una práctica ética exige conciencia de poder. Los médicos y los terapeutas tienen poder y responsabilidad de asistir, pero los pacientes o los clientes tienen conocimiento y voz. Son los expertos de su vida. Nosotros a los estudiantes de medicina les decimos, sus pacientes son sus maestros, son nuestros maestros.
¿Por qué es importante la humildad cultural? Porque estudios sobre disparidades de salud física y mental demuestran la importancia de tomar en cuenta la diversidad cultural y la desigualdad sociopolítica. Muchos profesionales de salud física y mental tienden a hacer exactamente lo opuesto. Son paternalistas, didácticos, con poco interés o poca consideración relacional por la cultura y el contexto de los pacientes o los clientes. Por ejemplo, expresiones psicosomáticas o ejemplos tales como diabetes no solamente siendo ejercicio y dieta, sino también entendiendo la idea cultural de que está precipitada por el susto. En el encuentro clínico, los profesionales, hay muchas investigaciones sobre estos, en espacios orales hablan más que los pacientes de bajos recursos, respetan y oyen más los síntomas y quejas de los pacientes educados y son más atentos y cuidadosos cuando los pacientes pueden pedir una segunda opinión. Hay varios estudios donde demuestran que en realidad la gente de bajos recursos recibe mucho menos medicamento para el dolor porque se cree que la gente pobre es más dramática y exagera, o que la gente de otras culturas que los americanos. La diversidad y la desigualdad relacional son inevitables, son parte de ser un profesional, ¿verdad? Pero, ¿qué hacer para mitigarlos? Yo haré una modesta propuesta de principiantes para incorporar diversidad y desigualdad en el ámbito relacional con el terapeuta. Y pienso que sí, en realidad la base sistémica de la terapia existe ya en la relación entre el paciente o el cliente y el terapeuta, no solamente entre la familia. Y entonces quiero hablar de un artículo que fue publicado en el 2021 que se llama Centrando la voz de los clientes, prácticas colaborativas con individuos y familias de bajos recursos. En el 2018 y el 2019 pasé 7 meses en un programa en Harvard donde la tarea era enseñar un procedimiento llamado SDM o toma de decisiones compartidas, Shared Decision Making. Algo que los médicos ya están aprendiendo hace bastante. Y la idea en esta investigación era enseñar estos procedimientos de decisiones de tomas compartidas a terapeutas. Porque esto realmente ilustra una avenida para no colonizar, tener humildad cultural y no imponer la supremacía blanca, clase media, educada a poblaciones de menos recursos. Entonces, yo generalmente nunca presento investigaciones porque pienso que son muy aburridas y son con estadísticas, pero en este caso me animo, y es la primera vez que la presento y me estoy tomando un riesgo, en contarles sobre esta investigación porque pienso que tiene valor clínico. Es un entrenamiento en este proceso que les cuento, en sesiones grabadas, y es un estudio muy grande, cuantitativo, en varios centros de salud mental en Boston, en Massachusetts. Y la parte cualitativa, con un grupo mucho menor, ha estado a mi cargo de las transcripciones verbatim de las sesiones de terapia. El aprendizaje para mí creó muchos aspectos relacionales que se los voy a comentar en mis reflexiones. Entonces, el análisis de las entrevistas integra 2 corrientes: prácticas colaborativas y teoría clínica en la terapia de familia y decisiones compartidas o shared decision making en medicina. Les digo muy brevemente qué significa shared decision making para que estemos todos de acuerdo con el lenguaje. A los médicos se les enseña a invitar la participación de sus pacientes en las decisiones, ayudando al paciente a explorar y comparar las opciones de tratamiento. Por ejemplo, en cirugías menores o cirugías mayores se le puede dar al paciente varias opciones y explicándole casi pedagógicamente cuáles son las ventajas y desventajas. La tercera es indagar los valores y preferencias del paciente, culturales o personales, y tomar una decisión en conjunto, colaborativa. Y después, al final de tomar la decisión, evaluar la decisión con su paciente, haciéndole ver qué podrían ser o conversando acerca de los pros y los cons, que es algo importante también para terapeutas de familia aprender.
Y entonces, en los abordajes colaborativos, probablemente muchos de ustedes los conocen, el terapeuta es experto en crear un espacio para el diálogo, es un facilitador o un socio, ¿verdad? Y los abordajes críticos están siempre muy conscientes de las diferencias de poder en la relación y el impacto de la posición sociopolítica en la sintomatología, es decir, el contexto social, cómo influye lo que vemos. Y los clientes indican sus objetivos y sus medios de acción. Los resultados temáticos de esta investigación a nivel cualitativo fueron 5 prácticas que los terapeutas que tenían una buena relación con los pacientes, que los pacientes quedaron más tiempo con ellos, que no mostraron, quote unquote, resistencia al tratamiento, digamos, eran los que pudieran tener una agenda compartida para cada sesión, balancear el tiempo hablado, y se los voy a demostrar con un caso, presentación tentativa de ideas y colaboración en descubrir significados y co-construir las tareas. Déjenme a ver si elaboramos un poquito más esto con algunas preguntas posibles que los terapeutas pueden hacer para transformarlos en sistemas colaborativos. Entonces, por ejemplo, preguntar sobre la agenda a tratar al principio de cada encuentro. ¿De qué les gustaría hablar hoy? ¿Tienen algo en mente que quieren que hoy conversemos? El tema de la agenda compartida para las sesiones es muy importante, ya que la vida de las familias de bajos recursos presentan desafíos frecuentes y los temas pueden cambiar muy rápidamente. Por ahí uno ve una familia 3 semanas más tarde y las cosas han cambiado, ¿verdad? Los terapeutas de familia sabemos que una agenda en común es muy útil cuando hay múltiples voces y múltiples interlocutores. Creo que la mayoría lo hacemos ya en la primera sesión, pero ¿lo hacemos en cada sesión? Yo no estoy segura. Observando a muchos terapeutas en acción, muchas veces los terapeutas regresan a los mismos temas que ya hablaron sin preguntar de qué quiere hablar la familia. Por supuesto, esto es una buena forma de joining, ¿verdad? Es una forma de querer decir, me acuerdo de usted, ¿verdad? Me acuerdo de los problemas que estábamos hablando, pero no sabemos si eso es lo que quieren venir a hablar. A mí me ha pasado muchas veces que veo una pareja, incluso en práctica privada, y sigo queriendo decir, ¿y cómo anduvo lo que hablamos la vez pasada? Y ellos o por ahí ni se acuerdan o quieren hablar de alguna cosa nueva, quizá que nunca la revelaron antes y que ahora ya están animando a hacerlo. Entonces, yo he aprendido y ha cambiado mucho en mi práctica, siempre preguntando al principio, porque también es muy respetuoso de qué quieren hablar hoy, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas tentativas de presentar ideas? ¿Qué piensa usted de esta idea que le estoy dando? ¿Tiene sentido o no le encaja para nada? Co-construir significados es lo mismo. ¿Qué significa este problema para usted? ¿Qué ideas tienen de por qué aparece esta preocupación en sus vidas en este momento? O co-construir tareas o planes al final de una sesión. También podemos decir qué ideas tienen acerca de lo que podrían hacer para superarlos, sin que yo les dé ninguna sugerencia primero. O no sé si mi idea de tarea encaja con sus valores. Muchas tareas que damos pueden ser no realistas con el contexto de la familia. Un terapeuta que está tratando una familia con una niña de 9 años que no anda bien en la escuela, que le dice a la familia, pero la niña está muy sobrecargada porque cuando viene a la casa tiene que cuidar a un niño de 4 años y otro niño de 5 años y limpiar la cocina. Tendrían que liberarla de eso, ¿no? Porque entonces ella puede hacer su tarea de matemáticas. Pero no preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? ¿Es posible hacerlo cuando los padres trabajan fuera de la casa en 2 turnos? ¿Verdad? Hay muchos obstáculos que la gente de bajos recursos tiene. Entonces quiero contarles un caso ilustrativo. La terapeuta se llama Catherine Piedmont Johnson y la cliente se llama Sandra Smith. Yo podría decirles que un nombre hyphenated, que es un nombre con guión, ya nos dice algo de la terapeuta, ¿verdad? De su clase social, de su educación y de posiblemente su feminismo. Y Sandra Smith es un nombre, así como González o López, muy común en Estados Unidos, ¿verdad? La terapeuta es blanca, clase media, de 43 años, en práctica privada y comunitaria. Sandra es una mujer de 32 años, blanca, soltera, sufre la interseccionalidad opresiva del desempleo,
La pobreza, el abuso de alcohol y drogas, las relaciones fallidas, varias, con hombres, tus hijos son todos diferentes hombres, la pérdida de la vivienda, siempre está a punto de homelessness, y esta inestabilidad desencadena que las autoridades le quiten sus hijos. Le exigen detoxificación, terapia de familia individual, clases, es importante que lo diga porque ahora vamos a ver qué pasa con eso, clases de capacitación parental, y Sandra está cumpliendo. Entonces, Sandra llega hasta la sesión individual, estas sesiones grabadas de la investigación, y lo primero que dice es que después de la sesión de familia con los hijos, los extraña horriblemente. La terapeuta le dice, te entiendo bien, y también quiero preguntarte sobre tu agenda, ¿verdad? Porque está siendo entrenada en agenda compartida. Pero primero quiero saber cómo te van las clases para padres. Sandra contesta, creo que bien. La terapeuta dice, lo que pasa es que estás yendo a las clases, pero el bajar la ansiedad para poder aprender es un arma de doble filo, porque te permite desconectarte de tus emociones. Pero las emociones no se van. Es como que las estás empujando dentro de un ropero, cerrando las puertas, y sigues empujando cosas allí, y que no sabes ni dónde ponerlas, hasta que un día abres la puerta y todo se cae. Y Sandra, la paciente, dice, eso me da miedo. La terapeuta dice, pero sí, pero puede suceder. Atiborras cosas, y luego la tapa se abre y el volcán entra en erupción y pierdes el control. Está queriendo decir pierdes el control y entras otra vez en beber y en drogas, ¿verdad? Y Sandra dice sí, con un tono chato. La interpretación del terapeuta implica, cuando la paciente asiste a una clase obligatoria, es un logro falso, construido sobre una base de evasión de emociones, en lugar de apoyar su aprendizaje de nuevas habilidades de crianza para potenciar la reunificación familiar con sus hijos, ¿verdad? Es un desempoderamiento de la cliente. Más aún, predice que la represión emocional puede descompensarla y hacer perder el control. ¿Qué ha pasado? La terapeuta, quizá rescatadora, quizá ansiosa, utiliza una formulación diagnóstica. Creo que ustedes pueden estar pensando en este momento, yo nunca jamás haría eso. Qué mala terapia, ¿verdad? Quizá, pero no es imposible, habiendo escuchado muchas sesiones, a veces me asombro de la cantidad de consejos, de la cantidad de prescripciones. Y entonces me pregunto qué ha pasado. Y hay un concepto que me ayuda a pensarlo. Es un concepto que Antaki, que es un gran experto en análisis conversacional, dice que los terapeutas interpretan los síntomas utilizando discursos dominantes, hegemónicos, ¿verdad?, sobre patología como si fueran la verdad, en lugar de en forma tentativa. Estas son construcciones poderosas, ¿verdad?, porque afirman la autoridad del terapeuta. La descripción vívida, la metáfora del volcán en erupción, tiende a construir una metáfora como si fuera una verdad, como si fuera actual. La terapeuta puede no darse cuenta que esa descripción vívida solidifica un diagnóstico patológico en lugar de crear aperturas para el diálogo. Y yo pienso que particularmente con clientes de un nivel socioeconómico desigual pueden sentirse privados de agencia todavía más. Entonces, ¿cuáles son las prácticas que centran la voz? La agenda compartida. Catherine no lo hace, la terapeuta, no la comparte, ¿verdad? Se olvida que lo iba a hacer. Cantidad de lenguaje balanceado, no, yo les digo porque eso en la investigación yo medí la cantidad de palabras. La terapeuta en un periodo 635 palabras, Sandra 16. La terapeuta utiliza 97% del espacio oral. La presentación de ideas tentativa, no. Co-construir significados de los síntomas o problemas, no. La terapeuta da su interpretación. Y ahora veremos qué pasa con la co-construcción de tareas. Los distraigo por un segundo diciendo que Sandra corrige o repara casi sin querer la metáfora del volcán ofreciendo una diferente. Dice, es que como un tornado se apodera de mi vida, ¿no?
Esta imagen invoca circunstancias externas, destructivas. Un tornado es un desastre contextual, ¿verdad? Como que la vida de una persona realmente se destruye, que podrían arrebatarlas. Sin embargo, la terapeuta, que está muy enamorada de su metáfora, continúa con la imagen del volcán. Y dice, entonces, ¿cómo nos preparamos para que la erupción sea menos intensa? Pareciera que lo estás haciendo bien, pero cuando suprimes tus emociones, no las tratas, luego crecen y entran en erupción. Esos son los momentos en que tienes ganas de beber. Y entonces sugiere una tarea. Algo que puedes hacer es 1 o 2 noches a la semana es escribir en un diario. O pegarte una ducha larga, no sé si en Costa Rica o en el resto de Latinoamérica, ¿ducha? Sí, ok. O pegarte una ducha larga y darte permiso para llorar. O ponerte una alarma en tu reloj por 15 o 20 minutos debajo de la ducha. Y una vez que te duchaste, puede que las emociones intensas no te inunden tanto. ¿Qué es lo que Sandra contesta? Sí. Okay. Entonces, la terapeuta prescribe tareas que siguen la etiqueta diagnóstica, ¿verdad? Pero nunca pregunta si tiene una ducha donde vive, si tiene un reloj, si sabe o no escribir en un diario. Indirectamente puede que se esté refiriendo a la tristeza de haber perdido a sus hijos, por lo menos temporariamente, cuando le dice que llore, pero nunca lo refiere a los hijos, ¿verdad? Y entonces, pero podríamos decir, qué barbaridad, ¿verdad? Podríamos criticar a la terapeuta por las sentadas que desperdició y por su papel tan central y tan patologizante. Pero como ella está siendo entrenada en Shared Decision Making, veamos qué le pasa cuando escucha su propia grabación antes de la supervisión. Dice, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cuánto hablé? ¿Cuánto consejo di? ¿Cuánto interpreté? Y le dije que haga esto, que haga lo otro. Empecé diciendo cuál es su agenda, pero no volví a ella. Me perdí en lo que yo quería decirle. No le di lugar para hablar. La terapeuta se queja, sin embargo, al mismo tiempo, que ella había ya ofrecido muchas ideas cognitivas, emocionales, conductuales, para ayudarla, pero que la cliente no las cumple. Entonces justifica su intensidad con la idea de resistencia, que Sandra es resistente a todas mis ideas. La supervisora entonces le pregunta, creo muy correctamente, si alguna vez le consultó a la cliente su opinión acerca de estas tareas sugeridas por la terapeuta. Y entonces yo aprendí mucho de esta supervisora porque en el medio de esta situación la supervisora coincide con la reflexión de la terapeuta acerca de los errores que hizo en sus prácticas colaborativas y agrega, sí es cierto que debes seguir trabajando en estos temas. Y tienes mucha razón, muchas cosas no estuvieron bien, pero parecías tan involucrada, tan intensa en tu interés en ayudar, que a lo mejor Sandra sintió que ella y su bienestar te importan a ti. Entonces le responde buscando fortalezas a la terapeuta, algo que Catherine debe aprender a hacer con sus clientes y que todos debemos aprender a hacer como supervisores. Y yo pensé, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo mattering. Mattering es una palabra en inglés que es darle importancia. Yo sé que todos como terapeutas siempre... Hablo con las manos sin darme cuenta, perdonen. Todos hablamos de la empatía. Yo no estoy muy segura que la empatía sea exactamente lo que nos cubre con todo lo que necesitamos. Yo pienso que la idea de mattering, que es la idea de dar importancia al bienestar del otro, es muy importante. Y yo creo que lo que la supervisora le decía, pero puede ser que Sandra se dio cuenta que tú le importas. Entonces, esa respuesta indica complejidad, como una especie de both and, ¿no es cierto?, de tomar conciencia. Entonces podemos decir, las comunicaciones del terapeuta que descentralizan la voz del cliente son cuando nosotros iniciamos la agenda de trabajo, cuando ocupamos mucho espacio oral, cuando damos consejos, cuando hablamos con certeza, como si tuviéramos la verdad, cuando nuestros diagnósticos subrayan disfuncionalidad y cuando ignoramos los contextos sociales opresivos, en este caso la pobreza, el clasismo, el sexismo, que limitan a Sandra.
en lugar de alentarla hacia el empoderamiento y la acción. Entonces, para reiterar, las prácticas colaborativas y discursos críticos en terapia sistémica, el clínico cambia de ser un experto que diagnostica a uno que facilita diálogos para un proceso de cambio positivo. Reconoce y respeta los puntos de vista, los recursos, las fortalezas de la familia. Y reconoce el impacto de la desigualdad, ¿verdad? Y entonces voy a terminar con algunas reflexiones de cómo ha cambiado mi forma de trabajar. La primera cosa que les quiero preguntar es, ¿deberíamos cuestionarnos el papel protagónico del terapeuta como el centro carismático o dramático que ofrece su intervención con un lenguaje vívido? No sé, pero pienso que no son nuestras metáforas las que cuentan. Este pasaje de un volcán a punto de explotar a un tornado que se apodera de mi vida, yo pienso que la compresión de las circunstancias externas del cliente crea un espacio para una conversación donde podamos ayudar o colaborar a reflexionar sobre la situación externa y llegar a posibles soluciones co-construidas, con el terapeuta o con otros miembros de la familia. Una de las cosas que al escuchar este video, esta grabación entre Catherine y Sandra, me acordé de algo que dijo Gandhi, que la pobreza es la peor forma de violencia. Hay investigaciones muy interesantes entre economistas y neuropsicólogos que demuestran que la escasez de dinero, de vivienda y de comida nos hace mentalmente menos eficientes. Y nos hace narrowing the mental bandwidth. Saber que un cerebro perpetuamente cansado de lidiar con escasez reduce el ancho de nuestra banda mental. Y este aprendizaje es necesario, informándonos sobre estudios sobre poblaciones que vemos menos en nuestras prácticas privadas, pero que las debemos tener en cuenta si trabajamos a nivel comunitario. He aprendido también la diferencia entre la depresión y la desmoralización. Todos tendemos a usar diagnósticos de depresión, pero también hay muchísima desmoralización cuando las circunstancias externas son extremadamente difíciles. Entonces pienso que podríamos reconocer los efectos de la desigualdad social, no cuando los pacientes vienen a hablar de racismo, de sexismo, de sus creencias étnicas, del clasismo que sufren, pero los problemas de ansiedad, depresión, dolor somático, abuso de sustancias o problemas de violencia familiar pueden ser la respuesta a factores estresantes en el contexto ecológico. Y entonces debemos escuchar con un tercer oído. Podemos tener aperturas acerca de los estresores sociopolíticos, escuchando cuando un paciente nos dice, pero usted sabe cómo es para gente como nosotros. O no nos sorprende que la escuela no nos quiso ayudar con los problemas de mi hijo. O yo no creía que ella realmente podía estar interesada en alguien como yo, ¿verdad? Usted sabe lo que piensan de gente como nosotros. Nos hablan de su doble conciencia, nos hablan de que saben cómo son ellos, pero también cómo son vistos, ¿verdad? Y entonces podemos nosotros escuchar de esa manera y indagar, ¿no? Porque no nos van a decir, nosotros somos víctimas de racismo o víctimas de clasismo. Nos van a decir cosas como estas, ¿verdad? Y entonces, la otra cosa que volví a revisitar en esta investigación fue la enorme virtud del microanálisis de las sesiones. Cuando yo era muy joven y lo conocía a Harry Aponte, y estaba muy impresionada por las sesiones que él hacía, me acerqué a él y le dije, pero usted cómo aprendió, ¿no? Porque no había maestros en esa época, ¿no? ¿Cómo aprendió? Y me dijo, mire, yo nunca entro a una sesión, sino yo, cuando entro a una sesión, es la vez 11, porque yo miré mis sesiones en la grabación, las escuché 10 veces. 10 veces las escuché y dije, ¿y por qué dije esto y no dije lo otro? Y si hubiera dicho lo otro, me hubieran respondido de forma diferente. Entonces, pienso que la idea del micronivel es muy importante para todos los terapeutas sistémicos y que la debemos volver a usar en la supervisión mucho más.
Entonces ustedes dirán, es mejor no saber nada. No hay mucho por saber y agregar a nuestros conocimientos. Saber cuándo debemos intervenir y cómo responder cuando los clientes buscan nuestro conocimiento y experiencia, porque seguramente es algo que ustedes me preguntarán, ¿verdad? Yo pienso que es un cambio de actitud y autoexaminación acerca de nuestras propias limitaciones. Entonces, la enseñanza, el entrenamiento y la supervisión podrían incluir la humildad cultural, la doble conciencia acerca de las relaciones de poder, prácticas colaborativas que incluyen la idea de toma de decisiones compartidas en vuestros repertorios. Y la gente que revisó esta investigación en Family Process, en la revista, varios dijeron, ¿y por qué solo para los pacientes de bajos recursos? Quizás lo tendríamos que hacer para todos, ¿verdad? Y esa posiblemente es la idea de la decolonización. La gente que habla de decolonizar habla de hablar con, aprender con, no knowing about, ¿no? No saber acerca del cliente, de los clientes, sino con aprender de los clientes. Lo que les contaba de la humildad cultural que les decimos a los estudiantes de medicinas. Entonces, es la diferencia entre tomar la voz del otro y hablando por alguien o amplificar lo que las personas expresan. Entonces, para ustedes, terapeutas y maestros, les cuento esa experiencia, no para decirles cómo deben pensar o cómo deben actuar, sino como ideas para pensar y experimentar, más como una inspiración para la imaginación que como una directiva. Gracias por escucharme. Precioso. Si gustas, se puedes tomar asiento y ahora entramos en el tema. Ahora vamos a proceder en el tiempo con las preguntas. Tenemos 10 minutos. Vamos a pasarles el micrófono, hacen la pregunta y doña Celia contesta. Levantan la mano la persona o se pone de pie la persona que desea hacer una pregunta. Lo que no sé si está encendido para que vaya así. Hola, hola. Buenos días, muchas gracias por la participación, por hablarnos de sensibilidad, de humanizar el proceso terapéutico. Esto significa entonces que tenemos que liberarnos un poco de los esquemas de metas terapéuticas prediseñadas y objetivos para cada sesión. Muchas gracias. Es muy importante la humildad a la hora de atender a los clientes en las sesiones. Muchísimas gracias por volver la vista a los débiles. Sí, hola. Hola. Muchas gracias por su comentario. Sí, creo que posiblemente parte del aprendizaje es también a veces tener metas y tratar de realizarlas, pero la espontaneidad y la escucha, digamos, ¿no? El saber aprender a oír. Si no, aquí, doña Celia. Hola, hola, sí, hola. Tal vez el volumen, por favor. Hola, sí, hola. Agradezco su intervención. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, mi nombre es Roxana Chinchilla. Doña Celia, primero agradecerle a la organización Relates por el espacio. Segundo, me encantó su ponencia,
porque usted operacionaliza a Bradford con toda la teoría del cambio y la cibernética de tercer orden. Entonces me parece lindísimo. Y lo que más me gustó fue el cierre, porque en el cierre usted nos enseña esta flexibilidad, ¿verdad? Desde la experiencia de la práctica en terapia familiar, pero más que eso la hace propia, desde su forma, como lo dice, desde su propia humanidad. Entonces, esa flexibilidad que solo los años, la experiencia y la teoría, ¿verdad?, nos dan, hacen que la experiencia sea riquísima, porque el libro de Bradford, cuando nos plantea toda la parte cibernética de tercer orden, usted los hace realidad o los explica a partir del ejercicio práctico. Entonces, para mí fue un gusto oírla y verdaderamente muy agradecida por su participación. Gracias. Le agradezco muchísimo, porque una de las cosas que alguien que presenta nunca sabe es si ha sido entendida o si ha sido comprendida suficientemente, y usted me explica completamente que lo ha entendido. Muchísimas gracias. Muy buenos días, doctora, por acá. Por allí, a ver. Acá. Sí. Atrás. Mucho gusto, Ángelo Argüello Castro. Gracias. Quería hacer una reflexión porque yo trabajo en un hospital psiquiátrico costarricense y ahora que la escuchaba podía al menos sentir que lo que usted estaba diciendo lo he sentido en mi trabajo y no había encontrado las palabras tan exactas como usted lo acaba de expresar, y eso pues me lo llevo en el corazón. Por otra parte, sí, me imagino que todos los países compartimos una gran preocupación, que es que cuando estas familias llegan, y si tenemos claro esto de el sistema sobre los sistemas, muchas veces nuestras herramientas de trabajo a lo interno de una familia, o peor aún, desde la biología del individuo, cuando se usan tratamientos farmacoterapéuticos, siempre queda uno con esa sensación de que está ayudando pero no dando en el clavo, en el punto exacto que se requiere, cuando lo que tenemos es una serie de circunstancias contextuales que afectan el bienestar de los individuos. Sí. Desde un tiempo para acá, yo en lo personal me he peleado mucho con los diagnósticos, y hace poco me decía la jefatura que por qué todos mis diagnósticos son Z63.7, hechos externos que afectan a la familia, ¿verdad? O sea, en lugar de trastorno depresivo, ansiedad, bipolaridad, hechos estresantes que afectan a la familia, porque en realidad con mucha frecuencia las personas están llegando a los hospitales de salud mental por esa razón. Y no sé si en eso el motivo de consulta también con el paso del tiempo está cambiando drásticamente a cuestiones más reactivas hacia unas circunstancias bastante complejas como las que usted menciona. Sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. ¿Me oyen bien? Sí, su trabajo es uno de los más desafiantes, ¿verdad? Porque en un hospital psiquiátrico necesariamente va a haber problemas severos mentales y con diagnósticos severos. Entonces le quiero comentar brevemente que no sé hasta qué punto utilizan en Costa Rica los manuales de diagnóstico que se utilizan en Estados Unidos, ¿no? Que son los diagnósticos que usted cuenta, que en el DSM-5 ya hay una formulación cultural como parte del diagnóstico, y también algo que están empezando a usarlo como problemas socioestructurales que tienen que ver con los problemas, los estresantes que vienen de la sociedad, ¿verdad? Entonces, quizá se puede seguir con lo viejo, pero agregar algo de lo nuevo, ¿verdad? Como momentos de transición, digamos, ¿no?
Porque sí, usted tiene razón, ¿verdad? El mundo está mal, ¿no? Y muchas de las cosas que vemos están relacionadas con la situación presente en la vida de los seres humanos. Celia, muchas gracias. Soy vieja hincha tuya. En fútbol se dice así. Por lo menos no es Messi solamente, ¿verdad? Bueno, Okay. hice mi formación en los años 70, 80 en Estados Unidos y tú eras una voz que tenía mucho significado para mí por muchas razones, por ser inmigrante como yo era en la época, por ser mujer, por hablar como hablas, por complejificar sin perder la simplicidad y la clareza y el afecto. Te quisiera hacer una pregunta. Hablaste, problematizaste el concepto de empatía como el concepto y usaste una palabra que no entendí en inglés. Entonces, por favor, habla más sobre esa cuestión que me parece que es tan central en terapia. Sí. Muchas gracias. Mira, extrañamente, y ni lo sabía, un argentino que se llama Isaac Pletinsky, que es decano en la Universidad de Miami, es psicólogo. Y hace bastante tiempo que habla de esta idea de mattering, que es mattering, M-A-T-T-E-R-I-N-G. Matter es importancia, ¿verdad? Y hay, sí, it means something. Sí, en inglés, en español podríamos decir, me importa cómo te sientes, me importa si te mejoras. Sí, porque la idea de empatía es muy compleja. Para tomar una mujer como Sandra, yo, por ejemplo, podría imaginarme que es separarme de mis 3 hijas, ¿verdad? Pero creo que me quedaría corta, ¿verdad? En cuanto a pensar que debe ser ni siquiera poder darles de comer, ¿verdad? Y entonces pienso que la relación que podemos crear con nuestros clientes es una en que comunicamos que nos importa su futuro. Sí, pero fue, ¿no? Sí. Ok. No pasa. Sí. ¿Qué tal si me levanto y hablo? Sí. Y ahora me oyen mejor, ¿verdad? Sí. Pletinsky habla de el abandono de muchos sectores de la sociedad, tales como la gente blanca pobre en Estados Unidos, ¿verdad? Todos pensamos que los blancos son privilegiados, pero no, hay mucha gente blanca pobre. Y es probablemente la gente a la que le atraen líderes fuertes que puedan decir, ustedes me importan a mí, me importan, ¿verdad? Yo tengo interés en que sus vidas mejoren. Lo haga o no lo haga, no lo hace, ¿verdad? Sabemos de quién estamos hablando. Pero el mattering es esa idea de que a lo mejor tenemos que incorporarla, ¿verdad? Y la otra no solamente es empatía, la otra es la mentalización, ¿no? Que es un concepto que los ingleses usan, que también me resulta importante. Creo que debemos expandir nuestro repertorio de cuál es la relación entre el paciente o el cliente y el terapeuta. ¿Ok? Porque nuestro trabajo es lo relacional y tenemos que empezar con nuestra autoexaminación. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Annette. Hay otras. Doctora, me ha encantado su relato, su ponencia. Todo usted trasunta lo que usted predica, esa humildad, con todo su cuerpo, su expresión, su manera. Y esto es muy coherente y gratificante, que no siempre ocurre. Y toda la palabra que me ha venido constantemente, me ha sugerido su exposición, fue acompañar más que terapeuta, ¿no? Como acompañar. Sí. Más que decir, revisar, saber, ¿no? Como
como Sí. una cuestión así, ¿no? Que simplemente uno está para dar la mano y acompañar al otro. No sé, me ha venido eso y no sé si es correcto, pero bueno, es lo que me ha sugerido. Gracias. Sí, en Estados Unidos se usa mucho la idea de partnership, ¿no? Por ejemplo, yo lo que les comenté del trabajo en la clínica es que es un partnership entre la comunidad y la escuela de medicina, y donde las dos se acompañan unas a las otras, porque los estudiantes de medicina aprenden, hay un aprendizaje en el acompañamiento también, no es solamente que vayamos al cine, ¿verdad? Sino que estamos hablando de problemas que deben ser de alguna manera ameliorados o resueltos o mejorados, sería la palabra más cautelosa. ¿Sí? Okay. Aló. Buenas, Hola. aquí atrás. Hola. Mi nombre es Ivonne Cerdas y quería darle las gracias. Sí. Acá. Por la puerta. Sí. Muy bien. Quería darle las gracias y retomo lo que habló nuestra colega, porque al hablar de la cibernética de tercer orden y ver cómo esa teoría pasa a la hora de tu exposición a lo relacional emocional con mucha dulzura y con mucha danza, porque nos permite sentir esa necesidad no solo a lo micro de las comunidades que tienen necesidades, sino a lo macro desde otras poblaciones, tal vez menos vulnerables, pero que sistémicamente tenemos que tener ese me importas, como esa compasión relacional, emocional entre el terapeuta y el paciente. Es como que dejas muy claro, y gracias, ese concepto de cibernética de tercer orden, para que podamos pensar un poco más y cuestionar un poco el trabajo. Yo también trabajo para un hospital y es importante esa conciencia terapéutica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Aprecio todos los comentarios, realmente. Annette, ¿quieres hablar? Ahora, yo primero me voy a adherir a todos los comentarios anteriores, que me parece una co-construcción de nuestra realidad realmente apreciable. Soy del club de fans de Celia desde que la conocí y se abre la posibilidad de inscripción masiva, me parece, con esta magnífica presentación. Y tengo una pregunta que me corroe, porque pienso que los terapeutas tenemos una asignatura pendiente y que tú la estás cubriendo, porque haces investigación sobre la práctica clínica. Y tenías un dato cuantitativo, pero me interesa muchísimo arraigar la parte cualitativa, que supongo que introducirá pues, la parte narrativa a nivel de la utilización de determinadas palabras, la probabilidad de predecir determinada forma de interrelacionarse de momento a momento y la posibilidad luego inclusive de determinar un momento clave de cambio terapéutico a raíz de la construcción de esa narrativa. Y me encantaría que nos contaras un poco sobre eso. Los aspectos, no sé si te entendí completamente, Annette, los aspectos cuantitativos es un enorme, son miles de personas que han sido, y los procedimientos fueron a través de instrumentos, protocolos de shared decision making, y no de las prácticas colaborativas. Ese fue mi trabajo cualitativo. ¿Okay? Entonces, si quieres algunos otros ejemplos, por ejemplo, porque yo he pensado, cuando preparé la presentación, sí podría responder a lo que dice Annette, y quién lo hizo bien, ¿verdad? Como cuáles son las narrativas, porque es también fácil encontrar lo que está mal, ¿verdad? Bueno, entonces les cuento de un caso muy brevemente, ¿verdad? Donde también hice un análisis cualitativo, donde un muchacho adicto a la marihuana, que la primera sesión de familia es con sus padres y él no quiere continuar porque la familia, los padres se pelean constantemente y él termina en su cuarto, siempre es como escondiéndose con sus audífonos
y fumando marihuana. Fumando marihuana y varias veces va a terapia y él dice que el único motivo que tendría que vendría a terapia es que como es latino y no hay ninguna persona de su familia que haya ido al college, que él quiere mucho ir al college, pero está sumamente enojado porque le faltaban 2 puntos para poder entrar y habla, pero insulta muchísimo a sus maestros, ¿no? Y después le dice a la terapeuta, lo que pasa es que yo soy un soberano idiota. Soy en Argentina, es decir, en Lufardo diríamos, soy un boludo, ¿no? Soy alguien imbécil, soy un imbécil, porque ni siquiera puedo dejar de fumar marihuana y ahora no entré al college, ¿no? Y yo tengo que dejar de fumar marihuana porque si no voy a ser un fracaso total. Y la terapeuta lo que le contesta es, en realidad, tú fumas marihuana porque te hace sentir bien. Sorprende muchísimo esa pregunta, ¿verdad? Tú fumas marihuana porque te hace sentir bien. Y eso es un mecanismo de enfrentamiento a una realidad difícil. Pero a veces pasa, y él lo llama coping mechanisms, a veces pasa que estos mecanismos que nos hicieron a bien en un momento, nos hacen mal en otro momento. Y entonces, si tú quieres, podemos trabajar en ver en qué formas te hacen mal. Y si no, bueno, es un coping mechanism, ¿no? Y ella recibe un alto grado de shared decision making, porque en todos momentos incluye la voz de él. Y no le dice, no eres un estúpido, ¿no? Ni dices, eres muy duro contigo mismo, como es más como terapeuta, sino que dice, bueno, mira, te ayudó en algún momento y ahora no te ayuda, ¿verdad? Y esa es una narrativa que valdría la pena. Es decir, yo diría, Annette, que valdría la pena en estos casos que tú comentas, es en estudiar estos transcriptos, porque te dan una visión de la realidad oral entre los pacientes y los terapeutas. ¿Ok? Sí.